conversatorios, este ciclo de conversatorios de magia, esoterismo y paganismo. El día de hoy hablaremos sobre un tema que atraviesa todos estos interesantes fenómenos y que hemos visto en este ciclo, y el tema que toca hoy es el chamanismo, y vamos a hablar sobre este término, chamanismo. También abordaremos el tema del neochamanismo, y también el día de hoy tendremos una perspectiva experiencial, por lo cual esta sesión promete muchísimo, va a ser muy interesante, muy enriquecedora. Y a continuación voy a presentar a nuestros importantes y valiosísimos invitados. Empezamos con María Albert Rodrigo. Ella ocupa una plaza de profesora en la Universidad de Valencia, donde obtuvo su doctorado en sociología después de haberse licenciado en antropología social y cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha investigado temas referentes a la sociabilidad y los movimientos sociales, cultura y la inmigración. Sus últimos trabajos de investigación han girado en torno al movimiento New Age y la constelación místico-esotérica que le ha seguido. Entre ellos se encuentran sus últimas publicaciones dedicadas al chamanismo, y destacamos su libro monográfico llamado Neochamanismo en España, y también es miembro del comité científico de la revista Culturas, revista de gestión cultural. Muchísimas gracias, doctora María Albert Rodrigo. También tenemos a Saraí Piña Alcántara. Ella es licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en antropología social por parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, en donde actualmente es doctorante. Sus temas de investigación se han centrado en antropología del turismo, consumos culturales, transnacionalización y globalización. Ha trabajado en la zona mazateca durante 17 años los fenómenos del turismo, neochamanismo y transnacionalización de lo en Shito, pequeños que brotan en español, hongos denominados en Occidente como psilocibes. Actualmente está trabajando en temas que competen al territorio y ontología política mazateca, donde la vertiente de la antropología, desde la vertiente, perdón, de la antropología activista y es comprometido. Ahora, por último y no menos importante, Gustavo Pérez. Gustavo es de ascendencia chol del Tabasco. Él es practicante del chamanismo tradicional de su comunidad, es originario de la comunidad de Osolotán, del municipio de Tlacotapa, en la región del río Grijalva y cerca de la ciudad de Villahermosa. Él fue puesto en el camino del chamanismo desde su nacimiento y fue formalmente iniciado a los 8 años. Perdón. Actualmente reside en la elaboración y venta de artesanías, además de brindar apoyo espiritual y de sanación. Entre los servicios que ofrece se encuentra curación de herbolaria, sanaciones para curar males físicos, espirituales y desamarres, así como rituales para la abundancia y para la tranquilidad. Bienvenidos, muchísimas gracias por su participación, y si les parece bien, podríamos comenzar con las preguntas detonadoras para empezar a explorar este tema. Bueno, si les parece bien, empiezo con Saraí, y le plantearía la pregunta de cómo definiría al chamanismo. Muchas gracias, y gracias a todos quienes están sintonizando y acompañándonos. Y bueno, pues muchas gracias a Gustavo y a María por compartir también. Pues bueno, me gustaría hacer como algunas puntualizaciones con la cuestión del chamanismo, partiendo también de que es un concepto que se ha creado desde Occidente, ¿no? En cada cultura, en cada área geográfica, tienen sus propias formas de denominar a aquellos que son especialistas del cuerpo, ¿no? De estos procesos de salud y enfermedad, y de las relaciones e interrelaciones que se llegan a establecer entre humanos y no humanos, que eso me parece que es importante señalarlo. Y también desde mi práctica antropológica, pues justo he dado cuenta que
al menos desde mi punto de vista, el chamanismo o en sí el concepto o el modelo a veces se queda corto pensando en los diferentes chamanismos, ¿no? A mí me gustaría más que habláramos justo de estos diferentes chamanismos y pensarlo más allá de un sistema de creencias o de simbolismos o de ciertas cuestiones, sino incluso también verlo con una cuestión política, ¿no? También el sabedor, ¿no? El chamán, como se le ha denominado, que en cada cultura, ya ahorita Gustavo nos podría compartir también el cómo es que se le denomina desde su lengua, ¿no? A estos especialistas que muchos se han dicho entre lo profano y lo sagrado, que no estoy muy de acuerdo con a veces la categoría tan dicotómica, ¿no? Sobre todo pensando en que el chamanismo o estas prácticas de atención al cuerpo y al espíritu y demás están muy enclavadas incluso en la cotidianidad, ¿no? En estas atenciones que seguramente ahorita Gustavo y María también nos podrán ayudar a profundizar, pues van más allá de esta dicotomía, ¿no? Entre lo profano y sagrado, sino que tiene que ver con toda una serie de interrelaciones sociales, culturales, más allá incluso de lo religioso, también abarca incluso lo político, ¿no? Estas relaciones que se llegan a establecer entre humanos y no humanos. Entonces, básicamente, lo pensaría también sí como un sistema, ¿no? Pero que en cada espacio tiene sus particularidades, ¿no? En este caso pienso en la figura del chamán y dependerá cómo se le denomine a cada especialista según la cultura, pues llega a tener cierta importancia, ¿no? En estas interrelaciones en su comunidad, incluso políticas, ¿no? Y también en cómo es que se dan estas relaciones que se llegan a tejer, no solo cuerpo, mente, territorio y demás situaciones que se llegan a dar, ¿no? Al menos como hemos pensado el chamanismo tradicional, que ya ahorita también abarcaremos qué entendemos por neochamanismo, ¿no? Cada uno de nosotros también desde nuestras prácticas. Entonces, sería como muy a grandes rasgos, no sé, los compañeros, ¿qué más opinan? Gracias, Saraí. Es muy interesante ver los diferentes tipos. Les recuerdo a las personas que nos siguen en Facebook que pueden empezar a plantear sus preguntas en las redes sociales. María, ¿por qué y cuándo hablar de neochamanismo a propósito de lo que planteaba Saraí? Mm, Hola, buenas tardes. Pues sí, muy interesante. Yo subrayo, ¿no? Subrayaría todo aquello que nos ha ido un poco comentando a grandes rasgos, Saray. Claro, yo creo que es muy interesante poder hacer esta distinción entre lo que sería o a lo que nos referíamos. Nos podemos definir como chamanismos y neochamanismos. Eh, porque en mi caso, que yo he investigado este fenómeno en el contexto español, ha de entenderse que es un contexto que no viene de una tradición, o sea, aquí no tenemos una tradición chamánica, ¿de acuerdo? O podemos decir que de alguna manera, si la tuvimos, la perdimos, la perdimos completamente, muy en el pasado, tan en el pasado que no, digamos que no se ha conservado de ninguna manera, o bueno, de ninguna manera. O sea, que no ha llegado hasta nuestros días, aunque podemos encontrar vestigios de ella. Y entonces yo me remito sobre todo a un autor español, Joan Prat, que también ha trabajado estas cuestiones desde aquí, y él hace esta diferenciación, no solo él, ¿no? Pero bueno, este autor concretamente, en el que distingue estos chamanismos de los neochamanismos para referirse a cuando el fenómeno se desarrolla en contextos originales donde ese chamanismo ha pervivido, ha perdurado, se ha conservado de alguna manera, aunque puede haber tenido obvias transformaciones, cambios, etcétera, y aquellos otros territorios donde estas tradiciones o no existen o si existieron se perdieron en un pasado remoto. De esta manera nos referimos al chamán cuando tiene que ver con toda la cultura del grupo, exige una dedicación de alguna manera completa que abarca todos los aspectos de la vida del chamán
y que realiza fundamentalmente un servicio a los demás miembros de la comunidad, de la colectividad. Saray comentaba el aspecto también político, por ejemplo, no solamente de sanación o o espiritual, sino que tiene, digamos, una función más amplia, un rol más amplio dentro de esa colectividad. Cuando hablamos de neochamanismos, nos estamos refiriendo a aquellas prácticas chamánicas que se han desarrollado fuera de su contexto original o tradicional, como es en el caso español, y que de esta manera difícilmente pueden cumplir esas funciones sociales y colectivas a las que se le asigna el chamán. Es decir, esta presencia en la comunidad o colectiva o a muchos más niveles, en el caso del neochamanismo no se da fundamentalmente, y no se da pues porque digamos que tiene un rol mucho más, digamos, pues mucho más preciso, ¿no? Bueno, puede ser de sanación, puede ser más ritualizado, puede ser de experiencia espiritual, de contacto con el mundo invisible, etcétera. Pero fundamentalmente, de forma muy breve y sencilla, hablaríamos de neochamanismos a cuando este fenómeno se desarrolla fuera de su contexto tradicional y original, como en el caso español y, bueno, en el conjunto de Europa en gran medida. Muchas gracias, María Albert. Justo hablando sobre la función del chamán, Gustavo, ¿en qué consiste tu práctica del chamanismo? Cuéntanos. No se escucha. ¿Ya se escucha? Listo, ya. Un placer compartir con ustedes hoy. Muy buenas tardes. Mi práctica del chamanismo es un servicio hacia la comunidad, como ya lo habían mencionado, hacia esas personas que vienen hacia mí buscando una sanación, buscando una ayuda, algo con que descargar todas esas energías que traen. La practico desde la herbolaria, muy fundamental para mí, desde los alimentos hasta ya tés para curar, para prevenir, e incluso para limpiar espiritualmente. Más que nada, mi servicio es tratar de que las personas liberen esas cargas espirituales que traen con ellas, tanto físicas, que espirituales, hasta psicológicas. Nosotros precisamente tenemos esta pauta de nuestro servicio es ayudar al que lo necesita. Vengo un poco de una comunidad que es un tanto diferente al chamanismo más conocido porque tenemos esta pauta de servir, pero ser duros con quien no lo merece. Entonces es un concepto que a mucha gente se le hace extraño dentro del chamanismo, pero es algo muy concreto para nosotros, porque consideramos que todo lo que tú cargas es lo que tú has buscado dentro de lo que has hecho a lo largo de tu vida. Entonces es simplemente liberar, poder ayudar, incluso en nuestro servicio castigar a personas que han hecho mal, pero sobre todo buscamos la sanación del alma, porque consideramos que una persona que no está sana como tal dentro de su alma, empieza a llevar esos aspectos a lo físico, enfermedades, trastornos, incluso se ve hasta en su físico, en su cara, en su pelo. Entonces esas personas que vienen hacia nosotros, nuestra única labor es limpiar, ser un medio para que todo lo que ellos ya tienen dentro de sí se pueda liberar y los ayude a conformar todo lo que ya tienen. Hay muchas personas que vienen incluso pidiendo para problemas legales que ellos mismos pudieron resolver. Entonces, hay un concepto muy errático que tiene la gente que piensa que el chamán hace magia. El chamán no hace magia. El chamán te guía para que tú hagas lo que tienes que hacer correctamente. Nos ayudamos de la herbolaria, nos ayudamos de ciertos seres, sí, pero no somos seres mágicos que te van a solucionar la vida. Ese es uno de los trabajos de chamán, también hacerle entender a la gente que la solución está dentro de ellos. Simplemente tienen que buscar el medio para llegar a esa solución. A grandes rasgos es un poco de lo que nosotros trabajamos. Saraí, nos querías compartir algo.
Sí, muy breve, justo con lo que comentaba María, con la diferencia entre chamanismo y neochamanismo. María nos explicó muy brevemente el caso en España, ¿no? Que pues justo no se tiene esta tradición chamánica, como por ejemplo pensando en los pueblos originarios, en donde sí hay de larga data, ¿no? Ancestral. Sin embargo, sí dejar en claro que en ciertas geografías llegan a converger ambos chamanismos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en la Sierra Mazateca, en Huautla Jiménez, pues está presente. En ese sentido, lo que he visto es que hay neochamanes tanto autóctonos, ¿no? Que son de ahí, que se dedican sobre todo a transformar hasta cierto punto la práctica chamánica mazateca ante la demanda del turista, ¿no? Inclusive se dedican exclusivamente a atender a los turistas y hay aquellos que son los chotachines, ¿no? La gente que sabe que se dedica en su mayor parte a atender a los locales, ¿no? Y ahí podría irme a otras situaciones, pero es interesante también cómo es que pueden llegar a converger ambos fenómenos con sus tensiones también, ¿no? Porque eso conlleva también tensiones, ciertas negociaciones y demás fenómenos que se dan también alrededor del chamanismo y el neochamanismo, ¿no? Pensando que el neochamanismo, y bien María ahorita nos podrá iluminar más con respecto a los fenómenos del New Age que también ha estudiado, es donde tiene mayor cabida, ¿no? Y más en este contexto en el que nos encontramos, donde la gente pues está con esta vamos, curiosidad espiritual y demás, y encuentran en ciertas prácticas chamánicas, pues un espacio, un nicho, como bien decía Gustavo, de sanación y de curación, ¿no? Pero sí es importante pensar justo que, aunque sean chamanismos locales, no quiere decir que se mantengan así como intocables, ¿no? Aprenden también a negociar y a tensionar esas relaciones, a quién se atiende y cómo se atiende, y también pensarlo en macro contextos, ¿no? O sea, no es que estén intocables esos chamanismos, ¿no? O esos sistemas chamánicos, sino que más bien van negociando según el contexto histórico y a ciertas situaciones que se puedan dar en algunas regiones, ¿no? Solo quería como comentar eso muy brevemente. Muchas gracias, Ari. Justo fue muy bueno ese punto porque para esta segunda ronda de preguntas y que vamos a iniciar con María, que podríamos plantear qué cree ella sobre esta pérdida o esta transformación, o quizá plantear un renacimiento sobre el chamanismo. ¿Se está perdiendo? ¿Se transforma? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tú crees, María? Para nada pienso que el chamanismo se esté perdiendo, para nada, de ninguna manera. Quizá en el pasado, décadas anteriores, unas décadas atrás, sí que podemos decir que había perdido, digamos, como interés o adeptos o que había como disminuido, ¿no? la importancia, ¿no? Digamos, en la globalidad, ¿no? Pero para nada, ¿no? Desde hace, en el caso concreto de España, desde los años 90 empezaron a llegar conocimientos y prácticas chamánicas, ¿no? Chamanes, y especialmente de México. España ha estado muy vinculada en el fenómeno chamánico a México, especialmente en ese primer momento, en esos años 90. Posteriormente, México no ha dejado de ser un país muy vinculado y muy protagonista, pero ya ha venido acompañado de otros países como Perú, especialmente, pero también Colombia o Ecuador, en fin, ya ha habido una mayor difusión. Pero para nada este fenómeno se está perdiendo, se está transformando, está renaciendo. Desde luego, desde mi experiencia aquí en España, de cómo han ido llegando estos conocimientos y estas prácticas y cómo se han ido asentando y cómo se han ido reconfigurando. Esto yo creo que es muy importante, ¿no? Porque sí ha habido un conocimiento, vamos a decir, de esas prácticas, de esos conocimientos originales chamánicos, vamos a suponer que llegan, yo que sé, del pueblo maya
por decir un ejemplo, ¿no? Pero lo que nos encontramos, ¿no?, en este neochamanismo que se desarrolla en España, fundamentalmente es cómo las personas que han ido adquiriendo estos conocimientos y estas prácticas, de alguna forma, no digo siempre, pero en muchos casos, han ido como reconfigurando a través de todos esos conocimientos, y han ido de alguna manera como elaborando su propia forma de dar a conocer, de practicar, estos neochamanes que han aprendido, bueno, pues en muchos casos sincretizan corrientes, prácticas, conocimientos diferentes, de diferentes, digamos, corrientes. Esto es lo que, digamos, se ha ido desarrollando. Tenemos otros ejemplos, digamos, que sí que mantienen una tradición propia, originaria, pero en la mayoría de los casos lo que se produce es una reconfiguración, incluso que integran otros conocimientos como puede ser, yo que sé, orientales, pues yo que sé, del budismo, del yoga, de otros conocimientos también antiguos, ancestrales o no, o también el paganismo, la Wicca, etcétera. Digamos que cada uno de ellos, cada una de ellas, porque tenemos que hablar aquí de hombres y mujeres, quizá más hombres que mujeres, pero también las hay muchas, ¿no?, que han ido integrando en su bagaje personal esos conocimientos, esas prácticas, y han ido construyendo, vamos a decir, como su propio menú, ¿vale? En muchos casos. A modo de ejemplo, y ya digo que también en otros, bueno, pues sí que mantienen como una línea pues como más pura, vamos a decir, de ese maestro del que han aprendido, y han seguido esa tradición de una forma como mucho más fiel y exclusiva, ¿vale? También. Pero en cualquier caso, desde luego, perdiéndose para nada, transformándose, podemos decir, en el contexto español o europeo, claramente hay una transformación de esos conocimientos ancestrales originales, y bueno, que si en España en los años casi 90 empezaron a llegar estas corrientes, no han cesado de crecer. No me quiero extender más, quiero ceder la palabra, pero que sí, que va en auge. Claro. Sigue creciendo. Gracias, María. Vamos a pasar con la experiencia sobre esta percepción de la transformación del chamanismo con Gustavo, y luego paso la palabra a Saraí. Ajá. Bueno, creo que el chamanismo, en efecto, como decía la compañera María, va en auge. Yo vengo de una espiritualidad muy arraigada, descendiente de chamanes de generaciones, pero he aprendido que a lo largo del camino también debo aprender de otras culturas, aprender otras formas de curación, aprender y llenarme de ese conocimiento, porque tal vez no siempre va a funcionar lo que yo conozco. Como decía ella, es muy importante esta parte de que cuando sales de eso vas mezclando conceptos, vas mezclando incluso hasta rituales de otras creencias. En este caso yo soy mucho de recomendar los salmos. Mi abuelo me decía que los salmos son protecciones muy efectivas si sabes usarlas. Y eso me lo decía no viniendo de una religión como tal, católica, pero aún así creemos en el poder que estos pueden llegar a tener. Por eso también a lo largo del camino he aprendido, he convivido con otros tipos de chamanes, y es mezclar los conocimientos que ellos tienen con los que tú tienes para llegar a una evolución, porque si el chamanismo no se extingue. Se han extinto tribus chamánicas, como en mi caso ya quedamos pocos dentro de lo que es mi cultura, dentro de mi pueblo, muy pocos chamanes ahí,
pero es importante que hay personas que se acercan a mí con el afán de aprender, de querer saber, de llevar esa sanación, y es ahí donde tú vas viendo que se va extendiendo y va creciendo y va evolucionando, no siempre siendo el mismo concepto con el que empezó, porque nosotros éramos un concepto muy cerrado, muy para nosotros mismos, para el pueblo, hasta que a mí se me ocurre querer salir de ahí, llevar ese conocimiento a otros y decir, ¿saben qué? Es que no puede quedar esto aquí. Si nos quedamos con este conocimiento, el conocimiento se va a perder. Si vamos y lo llevamos a otras personas, muchos van a aprender, otros quizás no, pero se va a seguir extendiendo y va a seguir llegando eso hacia los demás. Desde la gente que ahora siempre me llega y me dice, oye, que ya qué planta puedo usar para esto y qué planta puedo usar para otra, ahí ya le estás dando un conocimiento, ahí ya les estás dando una forma de aprendizaje, que ya no solo dependen de la medicina química, sino de la propia naturaleza, porque ese es el punto de nuestro tipo de chamanismo, de llevar el conocimiento hacia los demás para que aprendan que la propia naturaleza te sana. Entonces creo que no, el chamanismo no se va a perder. Como dije, sí hay tribus que nos llegamos a extinguir, pero el chamanismo siempre sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces creo que va en un auge, concuerdo mucho con la compañera María, porque incluso mi padre también era español, él era de la región de Cataluña y tenía otras ideologías, pero empezó a envolverse un poco en eso antes de fallecer y trató de llevarlo. Y es ahí donde está la misión cumplida, el llevar esto, el que no se extinga y que se siga extendiendo y se va a seguir extendiendo el conocimiento a otros lugares. Saraí, tu micro está cerrado. Ahí está. Listo. Perdón, así, ando ya dormida y apenas son las 4. No, justo complementando un poco lo que comentaban los compañeros, me parece que es importante hablar desde mi punto de vista y desde lo que he visto en la Sierra Mazateca, pensando en los chotachines, ¿no? En los sabios, en las sabias, en las chonchines, pues es algo que está más vivo que nunca, ¿no? Ha sobrevivido durante más de 500 años. El uso no solo de los honguitos, ¿no? Como le denominan a los indígito, bueno, los honguitos los denominamos nosotros, pero es los indígito, para su curación. Pero también está este fenómeno del neochamanismo que desde mi práctica y desde lo que yo he visto en campo a nivel etnográfico, pues también corresponde a un mercado de creencias que se ha abierto durante, pues bien lo menciona María, desde los años 90, ¿no? O sea, yo he sido un tanto crítica también en mi trabajo con la cuestión del neochamanismo, porque la línea puede ser muy delgada, ¿no? Entre aprender y llevar conocimiento y demás, y en el caso, por ejemplo, de cuando son neochamanes, que es lo que yo he visto en la zona, algunos neochamanes que vienen de otras culturas, ¿no? Sobre todo blancos, privilegiados, pues ciertas relaciones de poder que se pueden llegar a ejercer ahí, ¿no? En el caso de la Sierra Mazateca, pues sí ha habido esos casos, ¿no? De extractivismo epistémico, que van, aprenden algunas cosas, se los llevan a sus países de origen y allá lo ofertan a precios un tanto exorbitantes, vendiendo esta cuestión de la ancestralidad, ¿no? Entonces, me parece que hay que matizar, ¿no? También esta cuestión de los neochamanismos. Habrá aquellos que sí vayan de manera sincera, que aprendan, que busquen tal vez sanar, ¿no? Porque también los hay, pero también está esta otra vertiente, ¿no? De cierto tipo de neochamanismo que también llega a poder ejercer cierto extractivismo epistémico, sobre todo lo pienso en algunos pueblos originarios, ¿no? Y también están los neochamanes autóctonos que de alguna forma se empiezan a mover en otros puntos nodales, ¿no? Pensando justo en todos estos circuitos New Age, ¿no? Que como bien lo mencionaba María, pues muchos están en Europa, acá en México no se diga, también hay bastantes puntos o mecas, ¿no? Spots, Mystic Spot, como algunos les denominan, en donde pues llegan a ir y a convivir y demás. Y pueden ser pues neochamanes importantes para esas comunidades New Age, ¿no?
Y a veces en las comunidades de donde son los locales, pues llega a haber estas fricciones, ¿no? Estas tensiones, porque habrá algunos que tal vez sí les guste que lleven, ¿no? Este saber, habrá otros que no, porque pues como bien lo sabe Gustavo, hay muchas cosas que a veces en lo sagrado es de no, esto sí se queda aquí, hay cosas que tal vez sí se puedan compartir y otras que se busca ser un poco más reservado, ¿no? A eso iba también con esta cuestión de ver también estos fenómenos del chamanismo y neochamanismo con cuestiones políticas. Hay cosas que se pueden revelar, cosas que no, relaciones que se pueden revelar, relaciones que no, ¿no? Entonces, ahí hay tensiones y negociaciones también con respecto a estas prácticas, ¿no? Y quería como acotar un poquito eso porque me parece importante para hablar justo de que esto también se enmarca en un gran mercado que hay actualmente, ¿no? En el que pues, como lo decía hace ratito, pues tiene mucho que ver con esta búsqueda espiritual, sobre todo de los occidentales, ¿no? Que no tenemos como de dónde asirnos, ¿no? Buscamos mucho esto, ¿no? De dónde poder aprender y de alguna forma, con la crisis ontológica en la que estamos, ¿no? Del yo, entonces es recurrente este tipo de búsqueda de prácticas, sobre todo neochamánicas. A veces me parece tendiendo un poco a idealizarlas, ¿no? También se tiende mucho a idealizar al chamán, ¿no? Como decía Gustavo ahorita que dice, bueno, pero no va a ser tan fácil, ¿no? Generalmente luego tendemos a idealizar al chamán como el curador, el que nos va a quitar todo, y pues no, ¿no? E implica incluso relaciones no solo individuales, sino también colectivas, ¿no? Pensando en que también hay chamanismos como que se piensan más desde la colectividad. Entonces, solo quería como acotar un poquito eso. Gracias, Saraí. Justo planteando esto sobre la importancia de la espiritualidad, lo que se comparte, lo que no. Gustavo, tú ¿qué tanto estás dando la importancia a mantener esta espiritualidad dentro de tu quehacer como chamán? Arraigada la palabra de mitad, que como se le llaman los abuelos, los que nos guían, decía que el día que las personas dejen de buscar a la naturaleza y dejen de cuidar a la naturaleza, está asegurada nuestra extinción. Hablando desde el aspecto sumamente espiritual, es el hecho de, para mí es muy importante que esta espiritualidad siga fluyendo por el cuidado de la propia naturaleza, por el cuidado de eso que nos provee día a día de los alimentos, porque la gente hoy en día incluso se le ha olvidado. Me ha tocado los casos en que estoy cortando una flor o algo, pero le pido permiso al árbol, le pido permiso a la planta, y me ven raro, pero se nos ha olvidado agradecerle a la propia naturaleza lo que nos provee a diario, desde la comida, desde la lluvia misma, desde el sol cuando no se soporta. Se nos olvida agradecer todo lo que nos provee. Entonces creo que es muy importante conservar la espiritualidad del chamanismo porque te ayuda a vislumbrar algo más allá de lo que tú estás acostumbrado a ver. Hace muchas veces darte cuenta de lo que tú eres, es enfrentarte. Muchas veces es el punto de los viajes astrales, es ese. Un enfrentamiento contigo mismo para que veas lo que realmente eres, qué hay mal dentro de ti, qué tienes que cambiar dentro de ti, cuáles son los aspectos positivos dentro de ti. Si esta espiritualidad se llega a perder, creo que sí sería algo muy penoso, porque la gente dejaría de conocerse un poco. Hablando igual desde esa vertiente que comentaba la compañera Saraí, cuando ya se hace por una monetización, es algo con lo que ya no estoy de acuerdo. Creo que eso sí sería algo que no es correcto, porque en primera solo lo hacen para, pues sí, generar un negocio. Soy muy creyente en la regla de 3 veces 3 y sé que ese tipo de personas, pues al final les llega un pago karmático, por así decirlo, perdón, porque realmente no están lustrando están consumiendo la propia naturaleza para sus beneficios. Veía un artículo y hablaba con unos maestros hace poco y decían que iban a tratar de reducir un poco a las personas extranjeras en ciertas comunidades de mi región, a ya no llevar esos viajes, porque ya se volvió algo de gente blanca.
algo que ven como solo un viaje para ver qué onda, para ver cómo estamos, pero no lo toman con esa espiritualidad. Entonces, si es desde ese aspecto, si es desde la falta de respeto, entonces sí es algo que no debería existir. Si es desde el respeto que vas tú ante el chamán, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que dar un pago energético al hacer todos estos rituales. Y estás tomando en serio lo que él te está diciendo. Mucha gente me dice, pero sí me sirve, todo te sirve al grado que tú lo creas. Si tú esperas que el chamán haga las cosas y se pues, solucionó todo mágicamente, no va a pasar. Si tú no estás poniendo esa energía, si tú no estás poniendo ese empeño en que ello pase. Entonces, si vas con la finalidad de respetar lo que estás a punto de hacer para que tu vida mejore, creo que es una práctica que no se debería de perder, siempre y cuando sea desde el respeto. Gracias, Gustavo. Saraí, ¿cuáles son las implicaciones sociales y ecológicas del reavivamiento del neochamanismo? Pues sí, un tanto en consonancia con lo que mencionaba Gustavo, porque pues es una realidad que hay en diversas comunidades de pueblos originarios donde tienen un sistema chamánico que justo es un epicentro de relaciones sociales, económicas y políticas, y llega a trastocarse, ¿no? En este sentido. No es que tenga que estar intacto, obvio, ¿no? Porque pues se transforma todo el tiempo. Los mismos pueblos han transformado sus tradiciones chamánicas de acuerdo a contextos históricos, económicos y políticos. Sin embargo, en ciertos casos llega a haber una transgresión en el sentido, ya eso iba con lo que ahorita nos compartía un poquito Gustavo con respecto a que sería lastimoso porque se perderían otras formas de ver otras realidades, ¿no? A mí me parece a veces choqueante el término chamán o chamanismo porque va muy de la mano con ciertos modelos que manejan, sobre todo desde la antropología, con la cuestión de la cosmovisión, ¿no? Que decimos cosmovisión y bueno, un sistema de creencias, de símbolos, y no lo vemos como otras realidades posibles, así como en las que estamos inmersos ahorita mismo, ¿no? Entonces, pensar justo en que el chamán, o en este caso el curandero o el chotachiné, que es el caso que yo he tenido oportunidad de ver en la Sierra Mazateca, pues son personas que de alguna forma tienen estas relaciones entre los humanos y los no humanos, ¿no? Con humanos me refiero al cerro, al agua, a la montaña, a los mismos hongos, ¿no? A los extrahumanos, los chicones, todos estos seres que viven en esas realidades, ¿no? Y algo que he visto es que justo lo que se trastoca es que se terminan viendo como simples creencias, ¿no? Y no como realidades que de alguna forma pues están impactando en los cuerpos y en los territorios de los pueblos, ¿no? Creo que justo con la cuestión del reavivamiento neochamánico, pues también llega a impactar en ciertas relaciones locales, ¿no? Llegan a crearse nuevas subjetividades. Ahorita lo que nos contaba Gustavo es algo que pasa mucho y yo lo he visto en la zona mazateca, ¿no? Llegan a crearse nuevas subjetividades, algunos neochamanes, algunos sí con ciertas intenciones de ejercer la curación, otros más sí como negocio, ¿no? Y que eso llega a crear tensiones locales que de por sí ya había, ¿no? No es que las comunidades vivan agarradas de la mano y todas en paz, siempre hay estas tensiones, sin embargo se reavivan, ¿no? Y a eso se presta también otras situaciones que llegan a pasar también, ¿no? En ciertas áreas geográficas, pensándolo, por ejemplo, en el caso que yo he trabajado más en la Sierra Mazateca con la cuestión de los hongos y los ibes, así los nombran desde Occidente, pero en la Sierra Mazateca pues son seres, ¿no? Son seres con agencia, con personalidad, con intención. Los honguitos te llevan, te guían, ¿no? En este caso para solucionar relaciones políticas, ya sea con estos seres no humanos, tanto y también con los humanos, ¿no? Relaciones incluso políticas, tanto institucionales como las políticas locales, ¿no?
y últimamente ya no han brotado igual, ¿no? Antes había bastantes hongos, ¿no? En donde pues la gente era muy común verlos y ahora en los últimos años pues es casi un milagro, ¿no? Que broten los hongos. Hay muchas explicaciones desde algunos científicos que dicen que es porque pues ha cambiado el uso del suelo, ¿no? Porque ya la gente ya no trabaja el campo. Otros más tiene que ver con que pues la cuestión de cómo la demanda turística ha impactado en torno, también la gente arranca cierta especie de hongos que ya no es posible que vuelvan a brotar de la misma forma, ¿no? Dependiendo de la especie de hongo, porque hay diferentes especies de hongos. Entonces, en las narrativas mazatecas tiene que ver la agencialidad de este hongo, ¿no? Que dicen es que ya no, ellos ya no quieren brotar. O sea, ellos ya no brotan porque están viendo que llegan los güeros, como les dicen a los occidentales, ¿no? Que llegan, que lo agarran de cotorreo, como droga, sin respeto. Entonces los hongos dicen, no, ¿sabes qué? Si nos van a usar para eso, pues ya no brotamos, ¿no? Entonces es bien interesante porque justo es pensar también a estos sistemas chamánicos también como otras políticas con la naturaleza, ¿no? Lo que ahorita decía Gustavo con respecto de, bueno, pedir permiso, va más allá de un discurso que luego yo le digo de Pachamama, ¿no? Ay, no hay que pedir permiso, no, sino más bien de ser conscientes de la agencialidad de ese otro ser, ¿no? Y de cómo de alguna forma todo llega a estar interrelacionado. Y que me parece que esa es una de las cuestiones que podríamos aprender de diferentes sistemas chamánicos y que ahorita, como está el contexto a nivel global, es urgente, ¿no? Cuando hablan muchos curanderos o curanderas, por ejemplo, de esta parentalidad con ciertos seres, ¿no? Cuando hablan de la madre tierra, la madre agua y demás, pensarnos en consonancia con ellos y con cierta agencialidad. Me parece que ahora es muy pertinente, pues también por el contexto en el que estamos, ¿no? De ya de declive a nivel global, ¿no? En donde ya no tenemos asegurado pues varios seres que hacen posible que podamos estar, ¿no? Que podamos estar vivos. Entonces, creo que hay varios impactos, dependerá mucho la región geográfica, ¿no? Ciertos contextos, no solo es en este caso en el que yo estudio, como por el turismo psicodélico que llega a ir a la zona, tiene que ver otros contextos que van más hacia la violencia en la que se está viviendo en la región y en donde también todos estos seres llegan a tener cierta agencia, ¿no? Del por qué no se está dando el hongo en este caso, ¿no? O por qué hay ciertas dinámicas que puedan llegar a ser lastimosas para las comunidades indígenas. Entonces, pues hasta aquí lo dejo para no irme con más tiempo, pero creo que sí hay ciertos impactos, sobre todo de aquellos que no ejercen una crítica desde qué lugar quieren acercarse a estos sistemas chamánicos, ¿no? Repensarse este privilegio que a veces, como decía Gustavo, este privilegio blanco, ¿no? Que a veces llega y ay, sí quiero conocer más. Bueno, ¿qué impacta mi estar ahí, ¿no? Mi conocer, ¿qué haré con eso, ¿no? O sea, creo que hay como varias cuestiones ahí que justo a eso voy con que tiene que pensarse a nivel político también. Muchas gracias, Saraí. María, desde tu perspectiva, desde tus estudios, ¿cuál es la percepción sobre los beneficios que encuentran las personas en la práctica del neochamanismo? Bueno, pues quiero aprovechar esta pregunta porque, a ver, y ciertamente, ¿no? Ha ocurrido de alguna manera este fenómeno se ha, digamos, impregnado de toda esta mercantilización de la espiritualidad y el chamanismo también, o sea, esta espiritualidad que, digamos, especialmente en Occidente, claro, que ha ido, digamos, ganando terreno, ha ido teniendo, digamos, cada vez más personas que se han interesado en diferentes cuestiones espirituales, ancestrales, etcétera, y por tanto también en el chamanismo. Y es cierto que todo esto bueno, pues ha confluido en una mercantilización de estas espiritualidades y también del chamanismo.
Es cierto que personas se acercan a esta espiritualidad o a este fenómeno chamánico, se acercan desde tener una experiencia, probar, saber de qué va eso. Bueno, sí, yo no quiero, o sea, en mi experiencia etnográfica me he encontrado de eso también me he encontrado. Pero quiero remarcar, ¿no? Y siempre con las personas que he hecho trabajo de campo, que he hecho un seguimiento, que las he entrevistado, eso es una parte, ¿vale? Pero también hay toda una otra parte que está inmensamente agradecida a haber contactado, a haber encontrado estos conocimientos y estas prácticas, que ha descubierto eso que llamamos animismo, a esto que se refería Gustavo, ¿no? Y que nos decía, em, el espíritu de la montaña o del agua, el gran espíritu, la naturaleza, los animales, todo como un ser vivo que tiene una vida propia, que merece un respeto, que merece un agradecimiento, darnos cuenta que formamos parte de esta madre tierra que es la que nos sustenta, etcétera, etcétera. Todo eso que en muchos casos era tan desconocido y que aquí las personas estaban tan desconectadas de todo eso y han encontrado, o sea, realmente han conectado con ello de una forma, digamos, primero muy leve y poco a poco han ido profundizando, luego cada uno hasta donde ha querido o ha podido llegar, pero está inmensamente agradecido de haber descubierto, de haber encontrado, de haber conectado con esa espiritualidad vivida como experiencia a través de la naturaleza. La importancia de la naturaleza ya no es un discurso ecologista, sin menospreciar ese discurso ecologista, ¿no? Pero ya no es solamente un discurso ecologista, sino que es una experiencia vivida. Y bueno, y muchas personas de las que he entrevistado, con las que he compartido trabajo de campo, que hazles llegar nuestro agradecimiento a que estos conocimientos, estas ceremonias, este honrar a la tierra, este aprender a tocar el tambor y conectar con el corazón, etcétera, 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 ha llegado hasta nosotros. Que sí, que son ceremonias, son rituales, que hay un intercambio económico, a veces muy caro, otras veces no. Quiero decir, yo me he encontrado con, la verdad, ¿no? En mi trabajo con gran variedad, no solo son prácticas mercantilizadas aquí en Occidente. Y muchas veces es como bastante inevitable, los espacios cuestan dinero, la gente que viene, es decir, es como bastante inevitable, ¿no? Y hay unos gastos, aquí todo vale dinero y no hay nada, eh, pero yo quiero, no sé, hacer llegar, ¿no? Como ese inmenso agradecimiento, ¿no? A que las personas, las tradiciones que se han conservado, y que nos han llegado, que han venido hasta nosotros, han venido hasta aquí y nos las han compartido más desinteresadamente, más interesadamente. Pero el caso es que yo creo que ha calado profundamente en un sector, ¿no? Y cada vez hay más gente interesada en vivir su propia espiritualidad, conocer, ¿no? Y muchas veces desde un planteamiento pues, de autoconocimiento, de desarrollo personal, una narrativa, un discurso, digamos, muy enmarcado en esta contextualidad místico-esotérica, New Age, podemos decir. Pero yo quiero remarcar, ¿no? El profundo agradecimiento y el realmente, bueno, en muchas personas, este conectarse con la tierra ha sido un antes y un después en sus vidas. Es que ya ves la vida desde otra, ¿no? Yo estoy citando, ¿no? Como a estas personas, ¿no? Sus palabras, ¿no? Es que, bueno, sí, mi vida más o menos parece que es la misma, pero
yo ahora vivo, intento vivir desde el corazón. No sé, son sus palabras, ¿no? Entonces, que no nos ciegue la cuestión de la mercantilización, que está ahí, que es importante, que no quiero quitarle, pero miremos también, ¿no? Veamos también, ¿no? No nos quedemos con, no, esto que si se mercantiliza, que sí, y ya está, ¿no? Es mucho más profundo, ¿no? El impacto, las ganancias eh, son muchas, ¿no? Y la gente te dice, me ha cambiado la vida, he empezado un camino de autoconocimiento, he superado o he podido afrontar cuestiones a las que no sabía cómo hacer, me siento conectada con el universo, con la tierra. La verdad es que es muy bonito, ¿no? Escuchar. No digo que todos, ni el 100% de los que se acercan, pero hay una gran parte de ello. Así que yo os transmito este este gran agradecimiento a aquellos que han conservado, a aquellos que nos han hecho llegar de corazón. Gracias. Muchas gracias, María. Ya para concluir esta mesa, le paso la palabra a Saraí. ¿Con qué te gustaría concluir? ¿Qué es lo que podrías destacar de tu conocimiento sobre este fenómeno? Muchas gracias, Helen. Sí, no, solo para complementar lo que comentaba María, justo, o sea, hay diferentes trayectorias de vida y diferentes casos donde sí, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, en la sierra he documentado casos muy, muy bellos, ¿no? De transformación, no solo personal, sino también colectiva, ¿no? Que es lo que muchos me han dicho y que yo creo que ese es el potencial incluso que puede tener los sistemas chamánicos, también política, ¿no? De cómo, ok, no solo me estoy transformando con, digo, conectando con la madre tierra y con la naturaleza, ni con los seres que me rodean, sino qué hacemos con todo eso, ¿no? Que yo creo que es algo que sí se hacen en diferentes sistemas chamánicos tradicionales, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso para que tenga potencialidad política y efecto en lo que estoy aprendiendo, ¿no? No solo, sí del goce, del disfrute, ¿no? Con ciertas prácticas chamánicas, lo pienso mucho, por ejemplo, con el caso de los honguitos, los indishito, que son tomados sí de manera ceremonial, a veces lúdica, pero como también pueden ser agentes políticos para movilizar ciertas situaciones, ¿no? Y también pensando un poco en esta cuestión que mencionaba María de no todo es mercantilización. Yo creo que habrá ciertos casos en los que no, otros en los que sí, lamentablemente, ¿no? Hay casos muy dolorosos en donde sí, esta forma de mirar de Occidente, que a veces pensamos que no hay otras formas de intercambio o de reciprocidad, sí ha ido de alguna forma lastimar ciertas situaciones que de por sí ya estaban, ¿no? Entonces, me parece que sí habrá que tejer fino con ciertos casos, ¿no? Pensando también en esta situación que mencionaba María de la gente que está muy agradecida, ¿no? Ya me ha pasado, por ejemplo, mucho en la Sierra Mazateca, yo lo hice más con turismo neochamánico y psicodélico, y que ahora están en un discurso de querer empoderar a los pueblos porque hay que darles reciprocidad, porque han conservado estas tradiciones. Bueno, ¿cómo estamos pensando esa reciprocidad? ¿Solo con dinero? No lo podemos pensar tal vez posicionándonos de ver qué es lo que pasa en esos pueblos, qué violencias están atravesando esos pueblos, sobre todo con la discriminación, con el racismo, la violencia de Estado, ¿no? Cómo posicionarnos, hacer colectividad, lo que me han enseñado las prácticas chamánicas desde otro lugar, ¿no? Entonces, me parece que justo hablar de chamanismos también implicaría eso, ¿no? Pensar todo el potencial de movilización, incluso de movilidad, ¿no? Social que tiene, ¿no? El pensarnos en consonancia distinta con la naturaleza, ¿no? Que es algo que nos han enseñado diferentes sistemas chamánicos y cómo esto puede tener impacto, ¿no? Pensarnos, sobre todo como occidentales, por eso nos fascina tanto estos fenómenos, ¿no? Nos vemos como separados, ¿no? Hombre, naturaleza. Y los sistemas chamánicos, al menos tradicionales, dicen, no, somos un continuo, ¿no? Y estamos conectados y eso impacta también en la forma en la que nos relacionamos. Entonces, bueno, que no se quede solo tal vez, y eso invitaría a la gente que nos está escuchando y que lo hace por curiosidad,
que no se quede solo de, no, soy yo conectada y demás. Bueno, como mis acciones también lleva implícito que sí me estoy posicionando desde ese lugar con estos otros seres, ¿no? Y el agradecimiento a los pueblos, pues va, me parece que también en eso, ¿no? Cómo puedo acompañar ciertas situaciones que están viviendo los pueblos y más ahora en los contextos tan fuertes que están viviendo de violencia, ¿no? Entonces, solo quería hablar un poquito sobre eso también, el agenciamiento político que puede tener todas estas prácticas chamánicas e incluso neochamánicas. Gracias, Saraí. Gustavo, ¿con qué te gustaría cerrar tu participación? Pues creo que sí es muy cierto eso de que sí hay excepciones en las que se está llevando esa comercialización, pero no solo para el beneficio de quien lo comercializa. También creo que desde mi perspectiva están los charlatanes, que lamentablemente esos hay muchos que nos hacen quedar a nosotros mal en ciertos aspectos. Lo que decía mi compañera Saraí también de ver las necesidades de los poblados en los que se están llevando estas prácticas, porque lamentablemente sí somos comunidades vulnerables de cierta manera, porque pues incluso hay regiones en las que no llega ni la seguridad, ni la medicina, y pues tenemos la suerte de tener la medicina tradicional, pero pues la seguridad no la reemplazas con un árbol, lamentablemente. Entonces, ver a favor de esa comunidad, darle esa reciprocidad, ayudándolas, no resolviéndoles sus problemas, porque no puedes resolver los problemas a todo el mundo, incluso desde la espiritualidad, no a todo el mundo le puedes resolver los problemas, pero sí tratando de apoyar y sobre todo llevar este conocimiento que sí, lo aprendí, lo practiqué, lo llevo, pero no queda solo de que ya llegué a mi lugar de destino y se me olvidó. Seguir, porque al fin y al cabo el chamanismo no es solo una espiritualidad, empieza a convertirse en un estilo de vida, en vivir al día con día, conviviendo contigo, con tu ser y con la propia naturaleza y con el ser de los demás. Entonces, invitarse a la gente de que si tienen esa curiosidad, vayan. Muchas veces, bueno, en mi pueblo se considera que hay 3 formas de volverte chamán: nacer de familia directa de chamán, nacer con dones o cuando el propio chamanismo te llama. Entonces, a veces es la curiosidad que se convierte en una espiritualidad más fuerte. Entonces, invitar a esa gente, no solo con el chamanismo, sino con aquellos que le haga sentir su espiritualidad, llevarlo más allá, dar ese paso y poder converger con ellos. Sí. María. Pues a mí me gustaría, ¿no? Ahora al hilo de lo que comentaba Gustavo, ¿no? ¿De qué manera pediría o no? ¿O cómo le gustaría, ¿no? Y también a Saray, ¿no? Desde su experiencia, ¿no? Con el pueblo mazateca, ¿no? Que dice, ¿de qué manera, ¿no? ¿Cómo tendría que acercarse ese turista, ese viajero, ese curioso? A estas prácticas, a estos conocimientos, de qué manera, ¿no? Cuando individualmente va haciendo un camino de conexión, de aprendizaje, ¿cómo vamos más allá de eso, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas? Me gustaría escucharles, ¿no? En ello, ¿no? ¿Qué propondrían, ¿no? Esto yo estoy segura que, no sé, que aquí sería en España, ¿no? Nos gustaría saber, ¿no? A estas personas que yo entrevisto y con las que he hecho trabajo de campo y que llevan una trayectoria, ¿no? En muchos casos, o sea, sí que, ay, ¿qué necesitan o qué quieren o qué podremos hacer? ¿No? Eso. Sí, Saraí. Sí, no, muy breve. Es algo que he platicado mucho en los últimos años con compañeros mazatecos en territorio por todo el fenómeno, al menos psicodélico, ¿no? Que les ha pegado a nivel local, que justo este boom que ha habido con los honguitos, con la psilocibina, que es una de las sustancias activas de los hongos y que ahora se
vende como la panacea que te va a quitar la depresión, la ansiedad, o sea, es la cura todo, ¿no? Pareciese, por un mercado del norte global que busca medicalizar la sustancia, ¿no? Y pensábamos en esto, que ha llegado mucho activista psicodélico, mucha gente que dice, ay, no, pues es que sí, pobres mazatecos, ¿no? Pues ya desde ahí, ¿no? Es así como de, no, a ver, espérense. O sea, es gente que ha sobrevivido con sus propios medios, con su agencia, ¿no? Y algo que hemos conversado mucho y también desde estas posiciones éticas políticas es pensar en que en primera instancia, y que eso nos interpela también como investigadores, en el caso de María Iñas, cómo estamos haciendo una escucha reflexiva, ¿no? Ante las necesidades de la gente, más allá de resolverles, ¿no? Cómo pensarlos como actores epistémicos, teóricos también, y que de alguna forma están proponiendo desde sus propias trincheras, desde lugares situados diferentes, otras formas de relacionamiento, ¿no? Y yo me acuerdo, porque no quiero extenderme tanto, en un comentario que me hizo un compañero mazateco, cuando le decía, oye, ¿qué pasaría si se desaparece el hongo, ¿no? Aquí en la sierra. Dice, no, pues una tragedia, ¿no? Dice, porque pues el hongo es el que nos cura, el hongo es el intermediario con los demás seres, el hongo es, pues es muy importante, es un ser hiper importante en la Sierra Mazateca, ¿no? Y le decía yo, entonces, ¿qué? ¿Que ya no vengan? O sea, que ya no vengan los turistas, que ya no vengan todos estos curiosos. Dice, no, dice, mira, no podemos privar de algo tan hermoso al mundo, ¿no? Que dice, yo sé, el hongo es hermoso y nos enseña y no podemos privarlo. Pero ahorita como está el contexto, y a eso voy, con que hay que conocer bien el contexto local, porque hay un crimen, ¿no? Hay una organización ahí fuerte, ¿no? Ahorita todo México está siendo azotado por el narco, ¿no? Y la sierra no es la excepción. Entonces, hay violencia política, hay un montón de cuestiones que ahí se engloban, que dicen, a ver, o sea, por eso es tan fácil que se ejerza cierto extractivismo, porque vienen, que consumen, que se quieren llevar a sembrar a su casa, agarrar, ¿no? Llevarse los hongos y demás. Dice, y no, o sea, aguanten, decía él, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo un montón de cosas para sobrevivir y va más allá de que, como decía Gustavo, les resuelvan ciertas condiciones, sino más bien repensar justo que todos ellos están metidos en unos contextos bien dolorosos y que él me decía, mira, está bien siempre y cuando vengan con respeto, ¿no? Que eso es como lo primero que me decían, el respeto, y de ahí la escucha reflexiva, y de ahí articularse, ¿no? O sea, en cada pueblo originario hay diferentes formas de organización, incluso diferentes colectivos, que más allá de alzar la cultura y de este a veces discurso multicultural neoliberal que no me gusta tanto, sino más bien habrá ciertas organizaciones en los pueblos que sí están haciendo, retejiendo el tejido comunitario, y pues más bien ahí preguntarles, ¿no? O sea, ¿cómo podemos acompañar sus luchas, ¿no? Hay mucha lucha por territorio ahorita y ahorita se va a venir mucho más. Bueno, entonces, ¿cómo podemos acompañar eso, ¿no? Y eso implica pues la escucha reflexiva, ¿no? Entonces yo creo que no hay recetas, pero sí de alguna forma estarnos interpelando todo el tiempo de, bueno, ¿cómo lo puedo acercar? Y sobre todo a eso iba con repensarnos con el privilegio, ¿no? Sobre todo cuando no somos de las comunidades, ¿no? Y ahí implicará eso, ¿no? Entonces, pues yo aquí lo dejo, pero me parece que podríamos empezar por ahí haciendo escucha reflexiva. O igual con Saraí, todo inicia desde el respeto. Me he topado con las situaciones de llevar a las personas a las comunidades que aprendan y piensan que van a llegar a un lugar donde van a encontrar Wi-Fi, a un lugar donde van a encontrar un Oxxo o un Sanborns, y pues no, porque todo este contexto viene dentro de comunidades. Entonces es primero con el respeto a lo que vas, y algo que decía Sari, muy importante, el no extraer la fauna de ahí para llevártela tú, porque en primera no sabes el impacto ecológico que puedes causar. En segunda, no sabes el daño que puedes hacer a la comunidad extrayendo eso y quitándole de cierta manera pues la oportunidad de que siga llegando nueva gente a experimentarlo por sí mismo. Y al llegar siempre con respeto hacia la comunidad, porque hay comunidades que son
muy fuertes de carácter. Si tú llegas de golpe y se pueden sentir invadidos y eso puede acabar hasta en una tragedia. Porque lamentablemente la gente de las comunidades ya está espantada, ya ha vivido muchas experiencias tanto como con locales como con personas de fuera. Entonces siempre en la comunidad al principio va a haber una hostilidad. Y eso es muy importante que la gente lo aprenda. No significa que vas a llegar y te van a atacar directamente, ¿por qué no? Pero tienes que llegar desde un respeto, desde que la gente vea que realmente vas con esa intención. Al acercarte, tienes que llegar con una mentalidad de que vas a curar o vas a ver aspectos de ti que no conocías y tienes que entender que eso es una nueva, es como depurar. Entras ahí para salir limpio. Sí, una de las formas que yo considero en que se puede ayudar mucho a la comunidad es sí compartir ese conocimiento, pero hacer a la gente consciente, no decirle qué es lo que va a vivir porque no todos viven lo mismo, pero hacer a la gente consciente que tienen que llegar con un respeto, que van a llegar a una comunidad que tal vez está muy marginada y muy dolida, tal vez van a llegar a comunidades olvidadas y a menos de nosotros siempre que llevamos a la gente a la comunidad, es decir, no se te va a hacer un cobro económico, pero con lo que tú puedas ayudar a la gente de la comunidad es muy bien recibido. Entonces, saber que tú vas, no es necesario un pago, pero si de ti te nace a ayudarlos en algo, entonces lo vas a hacer. Y no porque estés obligado precisamente a hacerlo. Pero ahí es donde estás viendo tú tu propia espiritualidad. Entonces, lo principal es llegar con un respeto, tanto por la propia naturaleza como por la comunidad. Porque como le digo, lamentablemente la mayoría de las comunidades ya están dolidas por todo lo que se está haciendo. En mi caso, mi comunidad quedó muy dolida. Nosotros adoramos a la ceiba. La madre ceiba es muy importante para nosotros. Desde que llegaron empresas extranjeras y tomaron a la ceiba más grande que había, la comunidad se quedó muy cerrada. Entonces ese es el punto. Vas a encontrar comunidades que tal vez no son muy conocidas, que tienen estas prácticas. Ve con un respeto, ve con una tolerancia, ve con esa mentalidad de que no están en las mismas situaciones que tú estás acostumbrado a estar. Como repito, no vas a encontrar un Oxxo ahí. Y de hecho basta porque es muy chistoso porque la gente, mi comunidad es Oxxolotán. Y a nosotros nos referimos a ella como Oxxo. Entonces mucha gente, vamos a Oxxo, ay, vámonos al Oxxo. No, estás en una comunidad. Tienes que aprender ciertas cosas que no son lo mismo que ves aquí a diario. Entonces es eso, mantener el respeto hacia la naturaleza y hacia la gente de la región. Muchísimas gracias, Gustavo. Creo que cerramos con un mensaje muy claro, muy contundente, un llamado de agradecimiento y también un exhorto al respeto de los usos y las costumbres y de estas prácticas y una mejor comprensión del fenómeno. Con esto concluimos esta mesa de magia, esoterismo y paganismo. Les agradezco a los ponentes, a María Albert, a Saraí Piña y a Gustavo Pérez por su valiosa participación. A las personas que nos están siguiendo en redes sociales, les hago una amplia invitación para el siguiente jueves que se va a presentar el tema mexicanismos a las 8 de la noche, hora de México. Y sin más, nos despedimos. Les agradezco su participación a los ponentes y también a quienes nos han seguido. Muchísimas gracias.